Hola, ¿cómo andan? Bueno, lo prometido es deuda. Voy a hacer un resumen de la clase pasada que tuvimos el inconveniente técnico y no pude terminar de dar la clase. Recuerdan que estábamos trabajando el significante fálico en ese punto donde habíamos llegado a la clase anterior a señalar que el falo simbólico no solo cumplía su papel en tanto falo simbólico, sino que desempeñaba su papel como falo significante, como un significante. ¿Sí? Voy a empezar a compartir las páginas que compartí la vez pasada, no sé si se llegaron a ver del todo. Bien. Habíamos dicho, hay toda una cuestión respecto del significante fálico, que es la siguiente, que no es que ustedes lo tengan que saber, la genealogía del concepto, cómo ese concepto se va formando, pero es cierto que entre el seminario 4 y 5 Lacan va conceptualizando el falo, y no solo da ese paso en el seminario 4 de decir que el falo no es el pene real, tampoco es la imagen del falo, sino que además es un falo simbólico, eh, con lo que eso intenta salir del impas freudiano, o por lo menos de lo que se le critica a Freud, de poner el falo como asociado al pene, sino que además en esa elaboración Lacan ubica al falo como un significante, ¿no? Y además piensen que es un momento de elaboración que coincide de alguna manera con lo que ustedes vienen trabajando en teóricos, que es toda la elaboración que Lacan empieza a hacer de la diferencia entre la demanda y el deseo, ¿sí? O sea que el significante fálico también va a ser un elemento que Lacan va a encontrar en el campo del deseo, ¿sí? Entonces ya no va a ser solamente un elemento que piense la disimetría de los sexos, sino que también va a ser un elemento fundamental para estructurar el campo del deseo. Por eso les decía, no es necesario que yo lo planteo para que más o menos podamos ver de dónde viene, no es necesario que ustedes sepan la genealogía teórica del concepto, de cómo Lacan va pasando del concepto. Lo que me interesa es que podamos ver cómo se constituye este concepto para poder después ubicar lo que es su función, ¿sí? Que sobre todo va a ser una función en el campo de la sexuación y va a tener una función en el campo de la sexuación y en el campo del deseo, ¿sí? Piensen que nosotros estamos en el contexto de estudiar la diferencia sexual, digamos, cómo Lacan retoma eh, la diferenciación o la disimetría de los sexos, ¿sí? Bien, haciendo una relectura de ese campo freudiano. Bien, entonces habíamos ubicado la vez pasada, no la que tuvimos el inconveniente técnico, sino la clase que pudimos dar, eh, habíamos ubicado el significante fálico y yo les había compartido dos citas donde Lacan dice: el falo imaginario desempeña un papel significante de primer orden. El significante no lo va inventando cada sujeto de acuerdo con su sexo o sus disposiciones, o de acuerdo con lo fantasioso que haya salido. El significante existe. Es indudable que el papel del falo como significante es subyacente. O sea que el niño no se encuentra con el falo en su experiencia por tener un pene o por ver un pene, ¿sí? O sea, el niño, el falo imaginario no lo encuentra el niño en la experiencia o no lo hace surgir en su mundo por lo fantasioso que haya salido. Creo que yo les había comentado que hay una referencia a Melanie Klein ahí, porque está toda la cuestión de los objetos internos fantasiados por el niño, sino que el significante existe, que el papel del falo como significante es subyacente a la experiencia, ¿sí? Eso ya está en el mundo simbólico, en el mundo significante, y el niño o niña se encuentra con eso. Y después teníamos esa otra cita, la que dije recién en el seminario 4, la del seminario 5, dice: el falo no es una forma, no es una forma objetal, como forma sigue siendo una forma cautivante, no es ni un fantasma, ni un objeto, ni siquiera parcial o interno, es un significado. ¿Sí? Acá tenemos otra forma de cómo Lacan define el falo como lo que no es. Se acuerdan que en el seminario 4 teníamos eso también, ¿no? De definir al falo como lo que no es. Bien. Bien, entonces, les decía, no es una forma, se salió la pantalla, no tengo descanso con esto. Ahí voy de vuelta.
compartir la pantalla. Bien. Entonces, el falo no es una forma objetal, aunque pueda hacerlo, o sea, en el campo de la forma, el falo sigue teniendo una función, ¿no? Efectivamente, toda imagen que tenga un parecido al falo o al pene, si ustedes quieren, va a tener eso. Dice que sigue siendo una forma cautivante. Recuerden que yo les había señalado ese texto de Quiñal que se llama El sexo y el espanto, donde el falo, en relación al fascinum, a lo que capta la atención. ¿Sí? Bien, tampoco es un fantasma, aunque pueda funcionar en el campo del fantasma, y por otro lado, no es un objeto parcial o interno, esa es la teoría kleiniana, sino que es un significante. Bien. Hasta eso habíamos llegado cuando habíamos ubicado el falo simbólico. Entonces, ubicado esto, vamos a trabajar cómo se produce esta elaboración del significante fálico, ¿sí? Y cómo llega a la función de ser el significante del deseo. ¿Sí? Bien, vayamos entonces de vuelta a compartir pantalla. La cuestión ahora que tenemos que preguntarnos, ¿sí? Es, habíamos dicho, con Lacan, digamos, ¿no? Habíamos venido trabajando eso, y con Freud, que la madre ya viene con su deseo de falo a la salida del Edipo, ¿no? De su propio Edipo, ¿no? No del niño, sino de su propio Edipo. Bien, eso lo habíamos planteado de esta manera, no lo habíamos dicho así, pero ahora lo podemos escribir así, ¿no? Que la relación, vamos a hacerlo, perdón, que la relación entre la madre y el niño nunca es dual, ¿no? La letra como siempre, sino que siempre supone una terceridad que es el falo. ¿Sí? Podemos animarnos a decir ahora que ese falo es un falo imaginario, ¿no? Ese falo, como habíamos dicho, ese falo imaginado por la madre, esa necesidad imaginaria, pero que era una necesidad imaginaria que estaba indicada por lo simbólico. Recuerdan que habíamos dicho eso, y habíamos tomado ahí unas citas donde dice Lacan, la madre hace del niño como ser real, o sea, con su cuerpo real, el símbolo de su falta de objeto, o sea, el niño simboliza su falta, ¿sí? De su apetito imaginario. Entonces ahí teníamos los tres registros. Bien. Ahora, la pregunta que vamos a tener acá, o que se formula en el seminario 4 y que Lacan responde en el seminario 5 es, ¿cómo es? Por más que uno puede decir, la madre viene con su necesidad de falo por su propio Edipo, ¿sí? La madre tiene esa relación al falo, ahora, ¿cómo es que ese falo coincide con el niño? ¿No? Uno podría decir, podría ser, y muchos cuadros, por ejemplo, la psicosis nos muestra, que el niño no coincida con ser el objeto que le falta a la madre. Entonces la pregunta que tenemos ahí es cómo es que el niño se identifica a esa falta de la madre, cómo es que el niño va a parar al lugar de ser el objeto que le falta a la madre. Lacan dice que eso se produce por la introducción del padre. ¿Sí? O sea, lo que Lacan llama, como vimos un poquito la vez pasada, la metáfora paterna. No, es un pizarrón, pero algo parecido. Bien, yo creo que les aclaré la vez pasada y se los aclaré en el escrito que les mandé. Nosotros no hace falta que ahora trabajemos en su profundidad a la metáfora paterna, tampoco les vamos a pedir que para este parcial ustedes puedan dar cuenta de la metáfora paterna, pero me parece que es un paso necesario para que podamos trabajar cómo se produce la función del falo en el Edipo, qué función tiene el falo en el Edipo. ¿Sí? Bueno, habíamos ubicado que la metáfora paterna supone la noción de padre simbólico. ¿Sí? El padre simbólico es lo que Lacan llama el nombre del padre. ¿Sí? El padre simbólico, otra vez tenemos ese recurso que Lacan tiene, por ejemplo, respecto al falo, el padre simbólico no es ni el padre imaginario ni el padre real, ¿no?
ahí equipararíamos, después Lacan lo diferencia, pero a esta altura, seminario 4, seminario 5, el padre real sería ese padre biológico, ¿sí? El que presta su material genésico, el que presta su esperma, digamos, para la fecundidad, ¿sí? El padre simbólico no es el genitor, no es el que presta su material genésico, y tampoco es el padre imaginario, que el padre imaginario, podríamos decir, ahí está también el padre de la realidad, las características del padre, la personalidad del padre, que Lacan dice todas las formas en las que puede ser un padre, digamos, ¿no? El que nos tocó en suerte con sus características, ¿no? Bien, a Lacan en el Edipo no le interesa ese padre, si bien cada uno va a tener su función, sino lo que llamamos el nombre del padre, que es ese significante privilegiado que Lacan dice autoriza el texto de la ley, ¿no? Organiza el campo del significante. Autoriza el texto de la ley, podríamos decir, tanto la ley edípica como la ley del significante, ¿no? La ley edípica, que supone la prohibición del incesto, está sostenida por el nombre del padre, ¿no? Ahí tenemos el antecedente. Yo se los mandé por escrito, paso medio rápido por acá, después me pueden mandar preguntas. El antecedente de esto es Totem y Tabú, donde Freud encuentra, ¿sí?, que la ley del padre, la prohibición del padre, se produce retroactivamente una vez que se produce la muerte del padre, ¿sí?, el asesinato del padre, ¿sí? Y el padre, una vez que es muerto, se erige a la categoría de símbolo en el tótem, ¿sí? Y entonces recién ahí autoriza el texto de la ley. No es lo mismo el padre caprichoso, el padre de la horda primitiva, con su capricho, ahí no había ley, era un puro capricho, se organizaba el mundo, del padre muerto, el padre, del símbolo del padre que organiza el texto de la ley, ¿sí? Y ahí se introduce la prohibición del incesto, ¿no? Lo que el padre de la horda, mientras vivo, mantenía como, digamos, ese capricho de no poder acceder a las mujeres de la tribu, ahora, una vez que se instaura la ley, ¿sí?, se prohíbe, digamos, mediante la ley del incesto. Bien, entonces, una vez ubicado esto, nosotros teníamos la metáfora paterna, que va a ser, en resumidas cuentas, la operación del padre, ¿sí? La operación del padre simbólico. Bien, salí otra vez de la pantalla. Bien, la operación de este padre simbólico, que va a ser la metáfora paterna, estarán viendo en prácticos la cuestión de que la metáfora es la sustitución de un significante por otro. Pero vayamos a la conformación de esa metáfora, que no son tiempos cronológicos, sino que es una operación matemática, ¿sí? Tenemos un primer momento donde Lacan dice se comienzan a simbolizar las idas y venidas de la madre. Tenemos ahí al Fordá freudiano, ¿sí? Las idas y venidas de la madre, que se simbolizan en un primer significante. El deseo de la madre no es el querer de la madre, sino es el primer significante introducido en la simbolización, ¿sí? Esas idas y venidas se inscriben como presencia-ausencia, cuestiones que nosotros ya veníamos trabajando, y se inscriben en ese primer significante. Ahora bien, ese primer significante conlleva una X, una incógnita, que Lacan nos dice algo así como qué es lo que deseas, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere esa? Dice Lacan, ¿no? Dice, me gustaría ser yo lo que desea, ¿sí? Pero está claro, dice Lacan, que no solo me quiere a mí, le da vuelta a alguna otra cosa, ¿no? Efectivamente, el niño no colma completamente a la madre, por más que esté en ese lugar, para la madre sustituto del falo, el niño no colma, ¿no? Eso es algo que ya se percibe en las idas y venidas de la madre, en la presencia-ausencia, ¿sí? Entonces, esa X, al principio, es lo que va a ser el deseo de la madre. ¿Qué significan esas idas y venidas de la madre? Esas idas y venidas de la madre son una incógnita, ¿sí? Es recién luego, cuando se introduce la dimensión del nombre del padre, ¿sí?, el nombre del padre que sustituye al deseo de la madre, ¿sí?, es el significante del nombre del padre que viene al lugar del deseo de la madre, y acá ya tenemos un enlace entre dos significantes, acá es como si fuera una fórmula matemática, el por, ¿sí? Entonces, uno podría decir, se anula ese elemento como una fórmula matemática, ¿sí? Y entonces, esta X, que vamos acá, esta incógnita del deseo de la madre, por la operación del nombre del padre,
se produce en un resultado, ¿sí? O produce un resultado que es lo que Lacan llama la significación fálica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la significación fálica? Que lo que la madre desea, esas idas y venidas de la madre, lo que la madre desea significan el falo. ¿Sí? Lo que la madre desea es el falo. ¿No? Puede decir, pero no lo sabíamos eso antes ya. Sí, pero eso es para la madre, ahora estamos para el niño. ¿Sí? Sí, digamos, le da la razón, la medida de qué significa esas idas y venidas de la madre. Yo ahí en la nota que les mandé, en el texto que les mandé escrito, tomé una cita de Miller, que es un lector de Lacan, un poco más, ¿no? Es el que estableció los seminarios. En un texto que se llama Lectura del Seminario 5, Miller dice, el falo ya está antes en relación con el deseo de la madre, lo que venimos diciendo por su propio Edipo, pero está como insituable, como incógnita, como un significado que se desliza por todos lados. Pero es la introducción del nombre del padre lo que localiza el falo. ¿Sí? Entonces, esa fórmula Lacan la escribe en distintos lados, perdón, bueno, borré todo, no fue de vuelta. Ahí en el seminario 5 lo escribe de una manera, en el escrito de Schreber lo escribe de otra, ¿sí? En realidad no es el escrito de Schreber, es de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. ¿Sí? El resultado es que por el nombre del padre, ¿sí? En el conjunto del otro con mayúsculas, el significado es el falo. ¿Sí? Ponemos ahí el falo, que va a ser el falo imaginario. ¿Sí? Ahora después retomamos un poquito eso. Pero la significación es fálica. Lo que la madre desea es el falo. Entonces, recién ahí el niño, ¿sí? Va a poder identificarse como el objeto que la madre desea. ¿Sí? Entonces, lo podría decir, en su operación metafórica, el padre interpreta, ¿sí? Significa que lo que la madre desea es el falo. Al decir que la madre desea es el falo, ya introduce una falta en la madre, ¿sí? Porque la madre no desea todo, o no desea cualquier cosa, ¿sí? Eso ya tiene una medida, esa medida es el falo, ¿sí? Por eso tenemos ahí la barra sobre la madre, ¿sí? Eso que desea es el falo, y el niño va a poder identificarse a ese objeto privilegiado, ¿sí? Que coincide con el objeto del deseo de la madre. Bien, después teníamos que Lacan no solo ubica esa operación metafórica, que es estructural, o sea, sincrónica, sin tiempo, en la estructura del Edipo. ¿Sí? Dice entonces ahí que el padre no solamente es un significante, sino que la operación del padre es ser una metáfora, dice, es la única función del padre en el Edipo. Pero luego, podemos decir, en el Edipo podemos encontrar ciertos tiempos lógicos, no cronológicos, son lógicos, una necesariedad lleva uno, si se pasa por uno, se puede pasar al otro. ¿Sí? Entonces teníamos lo que habíamos llegado acá la última vez. En el primer tiempo del Edipo, de lo que se trata es de ser el falo. ¿Sí? Recuerden, tenemos la metáfora paterna, que introdujo la significación fálica, ubica que lo que la madre desea es el falo, y entonces al niño le queda la posibilidad de identificarse, de ser él el falo. Convengamos que ese ser el falo siempre va a tener un punto de no completud, ¿no? Porque efectivamente es una imagen falaz esa, ¿no? El niño no es el falo, ¿no? Pero se ofrece ahí, va a ocupar, se identifica imaginariamente al lugar del falo, ¿no? Y ahí hasta podríamos hacer coincidir eso con la constitución del yo en el estadio del espejo, donde efectivamente no es lo mismo ser el objeto de deseo de la madre, que el niño encarne ese objeto que a la madre le falta y la complemente, que no serlo. ¿Sí? Entonces, por eso digo, se trata de ser el falo que complementa de cierta manera, completa a la madre, siempre de una manera engañosa, porque la madre ya viene con su falta. ¿Sí? Es más, si desea el falo es porque tiene una falta, pero Lacan dice es el paraíso de la dicha, es el momento donde niño o niña, madre y falo se complementan, ¿sí? Acá dice, acá el padre no tiene mucha importancia, aparece velado, ya cumplió su función que es significar el deseo de la madre, limitar el deseo de la madre y poner ahí un objeto particular que es el falo, como objeto de la falta, como símbolo de la falta, ¿sí? Y el niño va a pasar a su lugar. Después tenemos este segundo tiempo que para Lacan dice que es nodal, ¿sí? Que más que tiempo es un instante, ¿sí? Que se trata de
la privación de la madre. La clase que viene, no, la otra voy a terminar de dar privación, castración, frustración, para que quede claro, pero la privación es introducir de vuelta la falta en la madre, ¿sí? O sea, ubicar que la madre no tiene el falo, ¿sí? Es lo que en Freud nos encontrábamos como ese momento privilegiado del Edipo, que es el momento de la castración, que el niño o la niña se encuentra con la castración en la madre, ¿sí? Uno puede leer esa castración en la madre como falta de pene, y Lacan dice en realidad es una privación, porque a la madre no le falta nada, la mujer no tiene por qué tener un pene ahí, ¿sí? Sino que se trata de esa falta en lo real, ¿sí? A la mujer en lo real no le falta nada, pero como habíamos dicho, en una falta en lo real que leíamos desde lo simbólico, ¿no? Recuerden el ejemplo del bibliotecario. Entonces, en esa privación que atañe al otro, dice Lacan, no al niño, ¿sí? Es la intervención privadora del padre, ¿sí? Que habíamos dicho que es un no que el padre introduce y que separa al niño de la madre, ¿sí? Que puede tener distintas figuraciones en la historia de cada quien, por eso Lacan va a decir ahí que el padre que opera es el padre imaginario, el padre de la realidad, el padre terrible, dice, donde se estancaron todos los análisis del Edipo, ¿no? Porque entonces se empezaba a estudiar si era bueno tener un padre demasiado terrible o un padre bondadoso, y lo que encontraban en la clínica era que tanto el padre terrible como el padre bondadoso eran patógenos, ¿sí? Efectivamente no se trata de eso, sino ese no que separa al niño de la madre y que vuelve a introducir la falta en la madre, vuelve a ubicar que la madre no tiene lo que no tiene, ¿sí? Vuelve a recordar esa privación, ¿sí? Entonces, privación de la madre o castración en la madre en términos freudianos es un no que atañe tanto al niño como a la madre, ¿sí? A la madre le ubica una de las leyes de la prohibición del incesto, que es no reintegrarás tu producto, y al niño no te acostarás con tu madre, ¿sí? Pero lo que ubica ahí es que ese no, Lacan dice, desliga al niño de la identificación con el falo. Entonces se trata ahí de no ser el falo. Pero Lacan dice, en este tiempo se plantea al niño la posibilidad de ser o no ser. O sea que el niño podría aceptar esa privación de la que la madre es objeto, dice, aceptar esa falta en la madre, ¿sí? Y entonces si la madre no tiene el falo, él tampoco lo es, y desprende al niño de esa identificación con el falo, o puede no aceptarla, y Lacan dice ahí se detienen, hay cierto tipo de detenimientos, por ejemplo, ciertas formas de perversiones, ¿sí? Donde se aferra al falo de la madre y el niño o la niña terminan siendo el falo de la madre, ¿sí? Entonces, pero dice, si el niño acepta ese no ser el falo, ¿sí? Tiene que ahora convertirlo en significante, se trata de simbolizar, ¿sí? Entonces, si el niño acepta no ser el falo, ahí sí pasa al tercer tiempo del Edipo, que es el tiempo que Lacan llama castración, ¿sí? Pero castración para el niño, para el sujeto, ¿sí? Acá en el segundo tiempo la privación recae sobre el otro, acá recae sobre el sujeto mismo. En ese término, en ese punto, Lacan sigue siendo freudiano, ¿sí? Sigue siendo freudiano porque primero la castración se la encuentra en el otro, la falta la encuentra en el otro, y recién, en un segundo momento, esa falta recae sobre el sujeto. ¿Bien? ¿Por qué se llama castración? Porque es esto que decimos acá, de simbolizar esa falta, ¿sí? Ubicar, hacer una lectura en lo simbólico de esa falta, ¿sí? Entonces, es ubicar la falta en lo simbólico. Entonces, en este tiempo de la castración, ¿sí? Ese va a ser ese tiempo fundamental, ¿sí? Que va además a ser la salida del Edipo. Entonces, volvamos a este punto, de lo que pasa entre el segundo y el tercer tiempo. Yo ahí les puse una cita. Dice, es pues en el plano de la privación de la madre, donde en un momento dado de la evolución del Edipo se plantea para el sujeto la cuestión de aceptar, de registrar, de simbolizar el mismo, de convertir en significante esa privación de la que la madre es objeto, ¿sí? Esta privación, el sujeto infantil la asume o no la asume, la acepta o la rechaza. Entonces, voy de vuelta. Se trata de, si se acepta ese no ser el falo, se pasa a este tercer tiempo que se trata de simbolizar esa falta, ¿sí? La falta en el otro está, pero acá se trata de simbolizarla. Además,
habíamos ubicado la vez pasada, que ese aceptar o no aceptar, Lacan dice entre comillas, ¿no? Porque hay algo que está en la estructura, ¿no? Uno podría decir, para que aparezca la privación en la madre, Lacan dice, la madre le tiene que dar lugar al padre como quien dicta la ley. Si no nos queremos poner en términos de mamá y papá, uno podría decir, la madre tiene que dar lugar a esa privación, ¿sí? A ubicar que ella no tiene, o que ella tiene una falta, y que esa falta no se cubre por el hijo, y entonces, efectivamente, no es un puro capricho, ¿sí? Es el punto donde la madre acepta su propio límite. Ese límite puede estar mediado por la palabra del padre, por un ente superior, ¿sí? A un tribunal superior. Acá dice como si la ley de la madre es remitida a un tribunal superior y acepta esa ley que va más allá de esa misma, ¿no? Que no es un puro capricho. Entonces vuelvo. Si se acepta esa privación de la madre, le toca al sujeto simbolizar, convertirla en significante, ¿sí? Bien, entonces, acá vamos a encontrar dos cosas. Primero, que el falo va a estar, ponerlo así, va a estar afectado por la falta, ¿sí? Entonces, si acá teníamos el falo imaginario, esta es la phi minúscula, ¿sí? Acá no sale ahí, la letra griega, cualquier cosa. Bueno, ahí dice minúscula, esa porquería. La phi minúscula, ¿sí? Recuerden que todo lo imaginario lo escribe con minúscula, pero ya esa phi, ese falo imaginario queda afectado por la falta, ¿sí? Ya está negativizado, ¿sí? Está negativizado, destruido, y ese falo, digamos, ya afectado por la castración, afectado por la falta, tiene su significante, que es lo que Lacan llama el significante fálico, ¿sí? Y ahí está phi mayúscula, así se escribe phi mayúscula, ¿sí? Entonces, horrible. Bueno, el phi mayúscula, que va a ser el significante fálico, el significante del deseo, ¿sí? Bien. En ese tercer tiempo, Lacan dice, no solo se produce esa simbolización de la falta, y se produce entonces el significante fálico, que va a ser la medida del deseo, que vamos a ver mañana en el seminario próximo, sino que además lo que se instaura, dice Lacan, es el ideal del yo como heredero del complejo de Edipo, ¿sí? Que no es el ideal del yo que ustedes vienen viendo en relación al estadio del espejo, ¿sí? Pero lo que me interesa ubicar acá es que en este tercer tiempo, Lacan dice, se produce, esto lo vamos a ver mañana, pero quiero señalarlo, se introduce la identificación con el tipo ideal del sexo. Entonces, en este tercer tiempo, tipo ideal del sexo, que además Lacan dice puede ser social, es algo que está aportado por lo social o por la cultura, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que ser para ser un varón o para ser una mujer? ¿Sí? En este tercer tiempo, cuando ya está la castración, que es, como decíamos, es la simbolización de la falta, ¿no? La falta puede existir, pero hay que simbolizarla, redoblarla, ¿sí? Ya no se trata de ser o no ser el falo, sino que se va a tratar de tener o no tener. Alguien me había preguntado la vez pasada si cuando se aceptaba la castración era tener y cuando no se aceptaba era no tener. No. Esto, en el segundo tiempo del Edipo, si se pasa al tercer tiempo, una vez que se está en el plano de la castración, recién ahí me puedo ubicar como teniendo o no teniendo el falo, ¿sí? Pero ya no es el pene en su forma, digamos, en su diferencia anatómica de los sexos, sino cómo me posiciono yo respecto de ese significante, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver mañana, no me quiero adelantar. Entonces, en este tercer tiempo, ¿sí? El falo imaginario queda negativizado, afectado por la falta. Tenemos además cómo se convierte en significante la privación de la madre, ¿sí? Y se instaura este ideal del yo. Entonces vayamos ahora a ese convertir en significante, ¿sí? Tal como veníamos viendo. Entonces, en ese momento de la privación, decíamos que se trata de convertir en significante la privación o la falta de la madre. Bien. Vuelvo, acá pasamos por lo que ya vimos, el deseo de la madre, el nombre del padre, la operación de la metáfora paterna y los tres tiempos de Edipo. Bien. Entonces,
con lo que nos encontramos acá, en este tercer tiempo, ¿sí? Es que el falo, a decir Lacan, no es solamente el objeto del deseo, ¿sí? Sino que además es un elemento, dice, prohibido, destruido, ¿sí? Bueno, ese elemento prohibido, destruido, es esto que decíamos, el falo afectado por una falta, ¿sí? Vuelvo al pizarrón. Entonces Lacan hace una lectura acá, que por eso les decía que no me interesaba que ustedes hagan la genealogía del concepto, pero sí que entiendan su lógica, ¿sí? El falo entonces ya no es el objeto del deseo de la madre, sino que es un objeto destruido y prohibido. Y en tanto es un objeto destruido y prohibido, va a estar afectado por la falta, va a estar afectado por el significante, ¿sí? Y entonces, si está afectado por la falta, si está afectado por esa falta, el falo, ¿sí?, pasa a la categoría del significante, ¿sí? Bien. Y ahí Lacan toma una definición de significante, que usa en este seminario 5, que el significante es todo lo que puede ser barrado, ¿sí? Todo lo que la barra puede caer encima, ¿sí? Todo lo que puede ser tachado, ¿sí? Ahí yo les puse el ejemplo que Lacan usa de la huella del paso de viernes que Robinson Crusoe encuentra en la isla que está solo. Entonces Lacan dice una marca no necesariamente es un significante. Para que sea una marca, para que sea un significante, esa marca tiene que ser borrada. Piensen que ahí está algo en juego de lo que se llama, digamos, lo que alguna vez habrán trabajado, como la palabra mata la cosa, ¿sí? Una vez que estamos en el campo del significante, lo real, digamos, lo imaginario, como dice acá también Lacan, queda anulado. Pero en esa anulación, ¿sí?, se eleva, dice Lacan, a una categoría superior, ¿sí? Acá Lacan toma unos términos hegelianos, ¿no?, en la dialéctica hegeliana, ¿no?, que está en, digamos, ese término que yo les mandé en el texto, que se llama augeu, ¿sí?, que no es, digamos, no es la negación de la negación, dice Lacan, es algo más que la negación de la negación, pero tenemos en la dialéctica hegeliana la afirmación, la negación, y la negación de la negación como un elemento superador, ¿sí? Bueno, en esta lógica, la augeu del falo, ¿sí?, una vez que es un objeto destruido, prohibido, afectado por la barra, ¿sí?, en esa misma tachadura se eleva a la categoría del significante, ¿sí? Bien. Entonces el falo se eleva a la categoría del significante, en tanto que puede ser anulado, prohibido, borrado, tachado en el Edipo, ¿sí? Bien. Entonces el falo ya no es solamente un objeto imaginario, ya no tiene una, digamos, una relación al objeto en lo real, sino que además el falo va a ser un significante mediante esta operación que supone simbolizar, convertir en significante la falta. Bien, en tanto ser el significante de la falta, el falo va a ser un falo, digamos, particular dentro del conjunto de los significantes, si no es un significante cualquiera, ¿no? Va a ser un significante privilegiado a la vez que va a ser al igual que el significante falo, perdón, que el significante del nombre del padre. Entonces tenemos esta phi mayúscula, ¿sí?, que es el significante fálico, ¿sí?, que va a tener la particularidad, acá dice, primero, de ser un significante que se toma de lo vivo del cuerpo, ¿sí?, del flujo vital, dice, ¿sí? O sea que, podría decir, la palabra mata la cosa, el significante supone la mortificación de lo vivo, y sin embargo, el significante fálico va a ser un significante que se toma de lo vivo del cuerpo. Piensen también que está ahí la cuestión del deseo, ¿sí?, y lo discutible respecto de por qué el órgano sería, el pene sería el sustituto, digamos, que se ofrece a ese significante, o por qué sería la imagen que se ofrece al significante. Uno podría decir, el pene es uno de los pocos órganos del cuerpo que están a la vista que indican el deseo sexual, ¿sí?, la erección, ¿sí?, y la detumescencia, que además en esa erección y detumescencia uno podría decir, tiene la temporalidad del significante, ¿sí?, en la presencia y en la ausencia, ¿sí? Entonces Lacan dice ahí, toma algo de lo vivo, del flujo vital, ¿sí?, es lo que indica lo vivo del cuerpo, el deseo, en tanto lo que escapa a lo que el resto a la mortificación, piensen, es el deseo como el resto a la mortificación del significante. Recuerden cuando veíamos el grafo, ¿sí?, como
La diferencia entre necesidad, demanda y deseo, la demanda, uno podría decir, el significante mata lo vivo del cuerpo y el deseo recupera algo de eso, ¿sí? Entonces el significante fálico va a ser ese significante, el deseo que se toma de lo vivo del cuerpo, ¿sí? De ese flujo vital, ¿sí? Por otro lado va a ser un significante impar, ¿sí? Es un significante que no hace cadena, ¿sí? Diferencia de los significantes, ¿no? Habíamos dicho que los significantes se definen por oposición y diferencia, y además va a ser el significante, el denominador común, dice Lacan, de todo lo que es significable, de todos los significados, ¿sí? Podría decir, si los significados son fálicos, si la significación es fálica, ¿sí? Lo que designa el conjunto del significado va a ser el significante, ¿sí? Perdón, el significante fálico. Después eso lo vamos a terminar de ver, ¿sí? Pero uno podría decir, si el significante, si el falo está, si la significación es fálica, la significación es imaginaria, lo imaginario, en esta época en Lacan, siempre va a estar determinado por un simbólico, ¿sí? Entonces, todo lo que sea del campo del falo imaginario, que es el fin minúscula, va a estar determinado por este significante fálico, que es, vuelvo a decir, la inscripción de la falta en el otro. Entonces, esto es lo fundamental que quiero plantear hoy para seguir trabajando después, es que este significante fálico tiene una función que es designar que el otro desea, ¿sí? El otro con mayúsculas desea, ¿sí? Entonces, yo les ubiqué en el texto que le mandé que el significante fálico cambia la naturaleza del otro. ¿Por qué cambia la naturaleza del otro? Porque hasta uno podría decir, designar, bueno, uno tiene sus fallidos. De designar que el otro desea. ¿Qué quiere decir que designa que el otro desea? Designa que el otro tiene una falta, ¿sí? Bien, o sea, piensen en el Edipo freudiano, efectivamente, ¿no? De lo que se trata es designar que a la madre le falta algo, y ese es el complejo de castración, poder simbolizar, convertir en significante esa falta en el otro. Pero esa falta en el otro es justamente el deseo del otro, y es lo que permite que el sujeto tenga deseo. Piensen en el grafo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cambia el estatuto del otro? ¿Por qué cambia el estatuto del otro? Habíamos dicho, porque el otro con mayúsculas, si piensan en el grafo, el otro completo, es el conjunto de los significantes. Bien, ahora, nos enteramos que el otro con mayúsculas, con el significante fálico, una vez que se atraviesa el Edipo, no es solamente el otro de la palabra o el otro del significante, sino que el otro también tiene un deseo. ¿Sí? ¿Deja de existir el otro con mayúsculas completo? No, pero también lo que, digamos, y ahora, esa falta, ese deseo va a estar designado por el significante fálico. O sea que es el significante de la falta en el otro. Miren, a esta altura es una cosa, ¿sí? Después Lacan va a decir que no tiene nada que ver, pero a esta altura el significante fálico y el significante de la falta en el otro que vimos en el grafo son homólogos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el significante que designa que el otro desea, ¿sí? Es el significante que permite orientarse al sujeto respecto del deseo del otro, ¿sí? Bien. Después Lacan va a decir que significante fálico y significante de la falta en el otro no tienen nada que ver, ¿sí? Pero a esta altura, si uno sigue esta lógica y esta lectura, es similar, ¿sí? Bien, entonces, designa que el otro desea, designa que el otro tiene una falta, y el sujeto va a orientarse en su deseo gracias a este significante, ¿sí? Bien. Entonces, ya no es solamente el otro del lenguaje, el otro de la palabra, sino que se encuentra con que hay un otro que también desea, ¿sí? Por eso el significante fálico va a ser el significante del deseo o el significante de la falta, ¿sí? Y ya es un significante que cuenta el sujeto cuando sale del Edipo, ¿no? Es decir, cuando sale del Edipo sale con un significante nuevo, que es este significante de la falta. ¿Existía la falta en la estructura? Sí. ¿Existía la falta en el otro? Sí. Ahora, el sujeto tiene que pagar con su carne, dice Lacan, en los 3 tiempos del Edipo, tiene que atravesar toda la maquinaria simbólica que supone el Edipo para poder hacer carne esa falta y elevarla a la categoría del significante y contar ahora con un significante que designa esa falta o ese deseo en el otro. ¿Sí? O sea, el Edipo sería una maquinaria por la cual se inscribe la castración.
¿sí? Y de esa castración va a tener un significante, va a tener un símbolo, ¿sí? Que va a ser el falo, ¿sí? Por eso va a ser la razón, como dice Lacan, la medida del deseo. ¿Sí? En la neurosis el falo va a ser la medida del deseo, ¿sí? O la medida de la falta en el otro. ¿Sí? Bien, entonces, esto es lo que vamos a continuar mañana, en la próxima clase, que es si el falo indica lo que el otro desea, ¿sí? Entonces el sujeto se va a querer parecer acá a tener el falo o hacer el falo para ofrecerse en el campo del deseo. Entonces tener o no tener ya no va a ser tener el pene o no tener el pene, sino parecer tener el falo para ofrecerle lo que le falta al otro, o parecer ser el falo para ofrecerse lo que le falta al otro. Esto lo vamos a ver después. Pero hasta ahora lo que quería dejar señalado es que el significante fálico es el significante del deseo, el significante de la falta, que se produce por esta operación, ¿sí? De Aufhebung, de elevar a la categoría de significante esa falta o esa privación materna. ¿Sí? Bueno, fue corto, fue breve, porque una parte ya la di la vez pasada, y ya se los mandé por escrito. Cualquier duda, que voy a salir de acá, cualquier duda o pregunta me pueden hacer, me las pueden mandar por mail, las podemos ver en clase, ¿sí? En principio, lo que les quería ubicar era esto, se los mandé por escrito, como el falo no es solamente el falo imaginario, sino que es el falo simbólico, y que el falo simbólico supone que el falo es un significante y supone esta operación que está anudado al Edipo, ¿sí? Que supone la simbolización, la conversión en significante de la falta en el otro, ¿sí? Bueno, espero haber ayudado más que confundido. Seguimos la próxima con el significante fálico, tanto en la posición sexuada, ¿sí? Como en el campo del deseo, y vamos a ver que tienen una relación, y cómo se juega ahí la disimetría de los sexos, ¿sí? O la disimetría en el campo del deseo. Bien, bueno, nos vemos la próxima.